Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Karen García Gracia, esto es Psicología con Gracia, en un en vivo más. En los lunes y los jueves estamos por acá y tenemos esta serie de videos y de en vivos que estamos dejando a la psicología de la maldad, a la psicología de el terror, porque el terror es real y se encuentra en la cara de estos asesinos que hemos estado analizando, reaccionando desde Hammer hasta Gavito en Colombia, y tenemos aquí a un protagonista mexicano, José Luis Calva Cepeda, el caníbal poeta. Hoy vamos a hablar de él, vamos a reaccionar de él partiendo del canal Historias Criminales. Vamos a checar la historia de este hombre y ustedes me van a decir cómo se parece, las historias de los asesinos que hemos visto a este. Cómo se repiten ciertas características, siendo este un caníbal poeta. Hombre, hombre literato, hombre actor. Cabe mencionar que yo conocí amistades de su última víctima, amistades de la última víctima de este tipo. Si me ven, les mando un cordial saludo. Fueron alumnos míos y ellos me contaron cómo se vivió la situación de su desaparecida amiga a manos de este desgraciado, que vamos a reaccionar el día de hoy. Vamos a reaccionar a su vida, vamos a hacer hincapié a circunstancias psicológicas, por supuesto, porque esto es Psicología con Gracia, y los vamos a saludar. Bienvenidos. Vamos a empezar con la reacción de este hombre, a la vida de este hombre. Él nace el 20 de junio de 1969, muere el 11 de diciembre en la cárcel del 2007. Les mando un saludo a estos exalumnos míos preciosos, que ellos me contaron ese terrible suceso con su amiga, que cayó en las manos de esta gentuza como este hombre. Vamos a iniciar. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en el Distrito Federal de México. Era el menor de 6 hermanos: Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen. Su padre, Esteban, fue un próspero comerciante de maquinaria para la construcción. Llamó muchísimo a sus hijos, en especial a José Luis, quizá por ser el más pequeño. Pero esa burbuja de amor pronto explotó cuando el papá falleció inesperadamente, víctima de un infarto fulminante. José Luis tenía apenas 2 años. Ahí tenemos la primera A partir de entonces, de este hombre, ¿no? Los hermanos Calva fueron criados solo por su madre, Elia Cepeda. Tras la muerte del papá, la vida de todos los niños, y en especial la de José Luis, se volvió un infierno. Y eso es importante señalarlo porque fue la primera marca. Muere su padre y inmediatamente, pues bueno, claro que a la muerte del padre, siendo él el consentido, pues es fuertísimo. Y ahí cambia radicalmente la vida de estos 6 muchachos, siendo el más perjudicado él. Elia los sometía a una dura disciplina y los golpeaba. A José Luis en particular, siempre lo maltrató física y psicológicamente, de formas muy crueles. Además, ella comenzó a tener una pareja tras otra y obligaba a sus hijos a decirle papá. Bueno, entonces ahí estamos hablando de que ya, la señora se queda con 6 hijos, lo golpeaba, bien lo dice aquí el narrador. Cuando hay un tipo de violencia, por ejemplo, cuando ya hay una violencia física en el menor y en cualquier persona, es que ya hubo 4 tipos de violencias antes. Hubo la verbal, la psicológica, y entonces la económica también. Cuando son menores de edad, pues es que y escasez de dinero, se fue el padre, y entonces esta señora empieza a tener comportamiento promiscuo. Entonces ahí tenemos ya, el padre se muere, la mujer los maltrata, siendo él el más pequeño, lo maltrata más, el más vulnerable,
y entonces ve la transformación de la mamá al obligarlo a decir padre a otros hombres cuando su padre pues era uno para el niño. Usted nunca haga eso, nunca obligue a sus hijos a decirle papá a su novio en turno. No sea usted una desgraciada o un desgraciado cabeza de huevo. Eso lo encuentro mucho, de verdad. Padre tuvo nada más uno, mamá tiene nada más una. Las parejas que usted tenga son otra cosita. Aquí vamos a verlo. Eso pasó, él fallece en el 2007 y la matanza de este hombre ahorita la vamos a ver porque quiero reaccionar junto con ustedes. Él comienza a matar a partir de 1989, va por ahí, si no me equivoco. Vamos a seguir. A todos los hombres que llevaba a su hogar. Encima, dilapidó la herencia que les había dejado el padre. Ahí está, ¿ven? Violencia económica. José Luis siempre fue un niño introvertido. En su inocencia, a pesar de todo lo que la mujer le hacía, él siempre buscaba la aprobación de su mamá. Y eso es lógico, Sin embargo, el amor materno y la aprobación de la mamá, así la mamá sea un monstruo, es tu monstruo. Muchos siempre, ¿por qué quieren los niños aprobación del papá que es un infeliz, la mamá que es una desgraciada? Y se puede ir de abandonador el papá, la mamá y lo que sea, y regresan y todavía los quieren, porque es que quiero ser aprobado por mis padres, ¿no? Porque ellos me pueden matar, o sea, ellos me pueden dañar. Entonces, al final serán un monstruo, pero es lo que tengo, es lo único que tengo. Para que se entienda bien la psicología del menor o de la persona vulnerable ante este tipo de maltratos. Y la aceptación fueron cosas que nunca consiguió. Como consecuencia de tanto maltrato, él empezó a tener problemas en la escuela. Lógico. Aquí, en los orientadores vocacionales, ¿no? Cuando son buenos y demás, pues lo primero que tú ves es de a ver qué pasó, si llega el niño desayunado, si no, cómo está el uniforme, si está lastimado, a qué te refiere el menor cuando estás platicando con él. Entonces, ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir y ahorita vamos con sus comentarios. 147 personas, 11 minutos, gracias por estar acá. Estamos hablando del caníbal de La Guerrero, que es una colonia muy, muy popular en México. Les mandamos saludos a todos los de La Guerrero, a Coyoacán también. Y porque este hombre se iba a echar sus quesadillas al mercado de Coyoacán con una señora que yo conocí también. O sea, ahorita les cuento la bonita anécdota de esta situación, de los 3 grados. No sé si a ustedes les ha pasado, se escuchan, a los 3 grados son la regla de 3 personas que te conectan con determinadas personas. ¿Cómo va? O bueno, a ver si ustedes me lo pueden decir, porque todavía estoy hecha un desbarajuste. Qué poca, mis hijos primero, antes que nada, jamás los dejaría que nadie los maltrate. Bueno, mi amor, porque tú estás sana, porque tú eres una mujer sana y con valores, pero aquí estamos hablando que la mamá de este fulano, que lo decimos en buena onda, porque bueno, fue un niño maltratado, pero no todos los niños que han sido maltratados tienden a ser asesinos ni demás, ¿verdad? Pero bueno, él escogió ese camino y él también tuvo otras características que lo hicieron, como lo hemos hablado en otros directos, hacer lo que fue un asesino serial, en este caso mexicano. Vamos a seguir, gracias mi queridísima, mi paloma. Ana, las características que más me impresionan es la relación terrible con la madre y que es casi de Gacy con el papá, si recuerdo bien, exactamente. Mamás abandonadoras, mamás promiscuas, papás alcohólicos. Ahí está la situación. Vamos a seguir reaccionando a la historia de este asesino. En la casa tampoco le iba mejor, pues todo lo que hacía molestaba a Elia. Un día de Reyes sorprendió a su hermana y a su madre cuando colocaban los juguetes, y la señora se molestó tanto que nunca más le compró un juguete. En otra ocasión, él rompió una figura de porcelana y ella lo llevó a golpes por toda la casa, mientras le repetía que esas cosas no se hacían. Tú estás hablando de un niño total y completamente lastimado. Y también los monstruos no se hacen de la nada. Acuérdense, hay
todo una integración de áreas para que se vaya formando una especie monstruosa de personalidad o de maldad. Ándale, ya es esa. Esto me dio tos de la impresión. La regla dice que todos en el mundo estamos conectados por 3 personas. Lo que da mucho miedo es que este hombre vivía muy cerca de alumnos míos, de una persona con la que yo me iba a comer quesadillas a Coyoacán cuando iba a pasear de jovenzuela, y me contaba de que él iba a comer ahí y cómo le contaban, cómo le cantaba poemas y demás, y que era un hombre muy amable, y cómo bueno, ahorita les cuento, porque la verdad yo me quedaba impactada ahí por cómo me hablaba esta señora. No recuerdo su nombre, pero todavía sigue viendo quesadillas muy ricas allá en el mercado de Coyoacán. Luego lo dejó durmiendo en el jardín a la intemperie. Cuando José Luis cumplió 7 años, fue víctima de abuso sexual por parte de un adolescente de 16 años llamado Tirso. Entonces aquí estás hablando abuso sexual, abuso económico, abuso físico, abuso, maltrato psicológico. Y también esto va a definir su orientación sexual. Este hombre se hizo bisexual. Entonces estás hablando de un abuso tras otro, tras otro. Era amigo de su hermano mayor y estudiaba en una academia militarizada. Aunque el niño le contó lo sucedido a su madre y a sus hermanos, nadie le creyó. Y vean. No fue sino hasta muchos años después que buscaron al agresor para golpearlo. En medio de tanto maltrato, José Luis se fue convirtiendo en un chico de conducta errática. Pues cómo no, ¿verdad? La conducta errática. Y aquí estás hablando de que hay una similitud en donde, en Gabito, en Gacy, en el sentido de el abuso sexual. Que se metía en problemas hasta sin querer. Su madre decidió echarlo de la casa cuando él tenía solo 12 años, por lo que el niño comenzó a vivir en la calle. Ya, estás hablando de un abandono en todos los sentidos. Antes de los 12 años, imagínense. O sea, para entender la mente criminal y por qué se forma tanto el odio. También se acuerdan del monstruo de Ecatepec, abuso sexual por parte de su madre y por parte de una amiga. Tal vez suena tonta la pregunta, Karen, pero ¿por qué siempre pagan los niños los errores de los padres? ¿Tiene que ver con algo inconsciente? Yo creo que consciente e inconsciente, cariño, sí, porque es lo más vulnerable, porque es lo que tienes, porque está a tu cargo, porque no hay una inteligencia emocional, porque también ellos vivieron eso, porque es un patrón, es una cadena, es una dinámica enferma. Ahí está. Y lo que queremos también nosotros, yo en particular aquí recordarles, es que cuiden a sus hijos, los cuiden de todo, ¿no? Que este tipo de historias no solamente sea de wow, cuánta monstruosidad hizo este hombre. Pues si este hombre también hizo monstruosidad, es porque también fue víctima de un ser monstruoso como era la mamá, porque también hubo negligencia por parte de la sociedad, por parte de nosotros no vemos a los niños cómo padecen y cómo sufren. Nosotros también creamos ese tipo de monstruos con la negligencia. Para sobrevivir, empezó a cuidar autos y después consiguió una caja para limpiar zapatos. Al tiempo, unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde antes vivía. Yo vivía como el Chavo del Ocho, si se dan cuenta. Y desde allí observaba a su madre y a sus hermanos, pero no podía ser parte de sus vidas. Él estaba lleno de rencor por el abandono al que había sido sometido. Y es normal, en la herida de rechazo, en la herida de abandono. Este hombre tenía todas las heridas antes de los 12 años. Herida de abandono, herida de rechazo, herida de traición. La mamá lo traicionó muchísimas veces. Entonces, aquí vamos a poner mucha atención. Los casos como este me dan lástima por las niñas que pasaron, pero recordemos que eran cadena de violencia por generaciones, pero también hay que ser empáticos con las víctimas. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no todas las personas que han pasado por algo similar o este tipo de situaciones en su infancia
se convierten en asesinos. Además, hay muchos que se van al extremo de ser personas totalmente funcionales y buenas para ellos y para los demás. Gracias a Dios es en su mayoría. Pero hay casos como este donde la negligencia pesa muchísimo. Muchísimas gracias por estar acá. Entre las letras y los crímenes. Con el tiempo, José Luis comenzó a desarrollar su afición por la escritura. A lo largo de toda su vida, escribió una decena de novelas y obras de teatro, pero su especialidad siempre fue la poesía. Sus obras eran cuentos de terror, novelas negras, poemas de estilo tétrico romanticista, piezas de teatro y algunos musicales, aunque no llegaron a ser publicadas y difundidas. Escribió alrededor de 800. Ahí está. Este hombre de joven sublima por medio del arte, de la literatura, pues tanto el dolor, ¿no? Y eso es un mecanismo de defensa. Acuérdense que lo que hemos estado también viendo en los asesinos seriales que estamos observando y reaccionando, que no tenían distinción del bien y del mal, sí tenían distinción, por eso fueron en la silla eléctrica, por eso no los mandaron al manicomio, porque sí sabían lo que hacían, salvo el último, que sí está recluido, pero sí es un hombre que tiene psicosis, tiene rasgos psicóticos, tiene una escisión, que era el monstruo de Catepec, que veía un perro y veía alucinaciones. 200 poesías, 100 canciones y 20 obras de teatro. Vean, en sus escritos, ¿no? Que firmaba como José Cepeda, dejaba ver su espíritu egocéntrico y narcisista. Allí relataba sus tormentosas experiencias con mujeres que lo abandonaron. Pues claro. Estos sentimientos. Ya hablas de mujeres que lo abandonaron y lo sacaba por medio de la expresión del arte de escribir. Quizás se exacerbaron a raíz de que su madre se mantuvo totalmente distante de él, en la medida en que se hacía adulto. Era un hombre con una inteligencia promedio, adicto al cigarro, al alcohol y a la cocaína. Padecía trastornos psicológicos que se potenciaron con el abuso de sustancias. Claro, entonces, y volvemos a ver el vicio, ¿verdad? Alcohol, sustancias, ¿por qué? Porque realmente, pues es una evasión a tanto dolor. Es estar viviendo sedado para no seguir con una realidad que me duele, que me puede. ¿Okay? Inviertan en hablar con un buen profesional, con ustedes les lata, les guste, vayan, háganlo, inviertan en eso porque se infravalora, ¿no? Es de, la salud mental, yo lo puedo hacer con 3 librecitos, 4 capítulos de, no sé, ¿no? Psicoactiva y ya, no. No saben ustedes cuántas personas yo he visto que infravaloran, la salud mental. Y tú les dices, oye, ya fuiste a terapia por lo menos 6 meses, mija. No, nunca en tu vida, no, nunca. Bueno, 2 meses, no. Me parece impactante el ver cómo las personas que venimos de la violencia compartimos características, pero las circunstancias hacen que lo desarrollamos de diferente manera. Exactamente, se desarrolla de diferente manera, por diferentes habilidades, por las características de resiliencia y demás. Así es que vamos a seguir con este hombre, José Luis Calva. También se hizo aficionado a la brujería y a la pornografía. Y a quién se parecía a Ted Bundy. ¿Qué decíamos de Ted Bundy? ¿Qué decía él? Pues que era un hombre que era adicto al no poder. Y aquí ya está un trastorno esquizotípico. Creer en la brujería, en la magia, en que yo puedo hacer un hechizo, como lo que vimos hace un año, ¿se acuerdan? Cuando estábamos reaccionando a las brujerías en los panteones, y que el otro le va a afectar. Como no se lo puedo decir, como no puedo desarrollar mi violencia y no puedo ser asertivo en ella, pues entonces agarro un muñequito y le digo que es fulano el que me lo va a hacer. Aparentemente, además, ocultaba su gusto por personas de su mismo sexo
y no soportaba la soledad. En uno de sus textos, llegó a describirse a sí mismo como un hombre de pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles y nariz profunda. Bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente. No, bueno, sobre todo espiritualmente, ¿no? Sobre todo espiritualmente. Psicóloga, te recomiendo el caso de Gypsy Blanchard. Me lo mandaron. Sí, lo vamos a desarrollar, cariño. Lo vamos a hacer. Siempre he dicho que a un niño abandonado y maltratado, cuando crece, le toca a la sociedad soportarlo, a pagar por lo que le hicieron en casa. De hecho, hay un refrán que dice: si la aldea no le dio calor, él va a hacer que arda, ¿no? Algo así va. Está muy bonito, pero no me lo aprendí. Me lo voy a aprender para el próximo, pero es real. Si tú no abrigas al menor, si tú no le das calidez, si tú no haces que los menores tengan una integridad en todos los sentidos, esos mismos menores van a regresar de maneras distintas a cobrar eso, ¿no? Vamos a seguir reaccionando a la historia del caníbal de la Se autocalificó como un ser sexual desde su juventud, una persona con tardía madurez y un admirador platónico de la belleza de la mujer. Aunque se consideraba... Y a mí me da mucho curiosidad, o sea, no es que sea platónico, es que las mujeres lo abandonaron. Su mujer principal, su mamá, hubo un abandono, una herida de abandono y de rechazo. Luego hubo un abuso. A la mayoría de los niños que son pues abandonados, tristemente se les abusa porque nadie ve por ellos, están solos. Entonces llega cualquier gañán hijo de puta o cualquier tipeja y los lastima. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces ahí viene esa situación sexual, ¿no? Y él, cuando habla de lo platónico, cuando él se refiere hacia el narrador, pues es que sí, porque pues él puede idealizar a la mujer, pero en el fondo, en la realidad, pues la odia, y ahorita vamos a ver cómo se manifestaba el odio hacia la mujer. Vamos a seguir con Asimismo, poeta, pintor y periodista, vivió de su trabajo como taxista por muchos años. Siendo hábil con las palabras, engatusaba a todos contándoles que había trabajado con importantes actores mexicanos, como Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera. Pero a quien más admiraba era al actor británico Anthony Hopkins, por su famosa interpretación del Dr. Lecter. De hecho, tenía una foto de Lecter colgada en una de las paredes de su departamento. Incluso, él mismo se retrató con la máscara de cuero que inmortalizó al tétrico personaje. Y de ahí ya estás viendo cómo la mente va lucubrando situaciones, ¿verdad? No justifico, dice Paloma, todo lo que hizo, pero lo dañaron mucho a esta persona, siento pena por él. Y sí está bien sentir pena, sí está bien sentir compasión, porque también nosotros armamos al asesino, ¿eh? O sea, también la sociedad negligente y las situaciones. Que sirva de lección la vida de estas personas para no crear o tener más focos rojos ante cómo estamos hablando, cómo estamos criando a la gente, qué queremos, qué no. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven desde ahí? Bueno, ok. Vamos a seguir. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, rico espiritualmente, ¿tú crees? Bueno. Para ilustrar la portada de una de sus obras, titulada Instintos caníbales. En el prólogo de este libro, José Luis dejó ver su espíritu narcisista, pues se dedicó la obra a sí mismo, y afirmó ser la creación más grande del universo. El libro era una recopilación de poemas que mezclaban temas como coprofagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. Ahí está. Otra de sus películas... Pero si se hubiera quedado ahí en sublimación, ¿sabes? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Preferidas fue Kills, basada en la vida del Marqués de Sade, y su libro predilecto fue Los días de Sodoma y Gomorra. Casi nada. Al margen de su oficio de escritor aficionado, José Luis alimentó también su historial criminal. En 1993 fue detenido por posesión de arma blanca. Ya para ese momento tenía antecedentes por robo con violencia y abuso sexual. Ahí está, empieza en 1993. ¿Ok?
tenía aquel aproximadamente 27 años, más o menos. Admirador platónico o misógino. Él tiene una disonancia en relación a la mujer, ¿no? Es como de, la admiro platónicamente, una mujer idealizada que no lo abandona, pero a la que lo abandonó sí hay un odio, ¿no? A la madre real, a la que él vivió, desgraciadamente. Ojalá que nunca se acabe esta sección de asesinos seriales. En los años 90 conoció a Patricia, con quien se casó y tuvo una hija. Al tiempo se divorciaron y ella emigró a Estados Unidos. Okay. Ese revés en su vida envió a José Luis directo a una fuerte depresión. Porque estás hablando Nunca más de volvió a otro verlas. abandono. Ajá. Luego tuvo otra pareja, Anel, con quien tuvo una segunda hija. Ella fue testigo de sus comportamientos extraños, desde grandes episodios de violencia hasta ataques aparentemente sobrenaturales relacionados con su afición a la brujería. Anel vivió un infierno como consecuencia de las adicciones de José Luis y sus estallidos agresivos. Pues ya le tocó. Incluso una vez, estando profundamente borracho, amenazó con quemar a la bebé. Ella quería abandonarlo, pero cada vez que lo intentaba, él la amenazaba con hacerle daño a ella y a su familia. Y estás hablando de que iba creciendo más, que iba dejando salir su instinto de violencia, su conducta violenta, cada vez iba ya dejándose, permitiéndose más. Luego el hombre quedó preso por violación, y Anel aprovechó la oportunidad para alejarse de él definitivamente. Los celos encendieron la tragedia. En 2009, José Luis conoció a un joven con el que llegó a tener una relación amorosa, Juan Carlos Monroy Pérez, de 29 años. Muy guapo se ve, ¿no? Juntos frecuentaban durante los fines de semana los barrios de Condesa y Coyoacán. Coyoacán, es donde yo conozco a esta señora, que lo conoció bien. Y es cuando también él ya se permite ya desarrollar su orientación bisexual, ¿ok? Entonces, ya, él se permite ser. Vamos a seguir con esta historia. En la capital mexicana. Allí, para ganarse la vida, vendía los poemas y los cuentos románticos y de terror que él mismo editaba. Exactamente. Esta señora, que le mando un saludo, es que me ve que ya me hace acordar de mí, pero nos contaba entre quesadilla y quesadilla, ¿verdad? Que es un platillo muy rico aquí en la Ciudad de México y en México en general, que sí que las quesadillas tienen queso, para los que no. Estábamos comiendo con ella, unas amigas y yo, ya hace mucho tiempo, y ella nos contaba que este hombre, pues de hecho nos contó en el 2008, me acuerdo perfecto, este tipo lo matan en el 2007, y en el 2008 ella nos contaba que ese hombre iba, le vendía poemas, y que pasaba por el centro de Coyoacán vendiendo sus poemas impresos y demás con su hermoso y precioso nombre. También recitaba poesía y monólogos en las calles. Juan Carlos le presentó a Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, una empleada farmacéutica con la que luego José Luis se involucró sentimentalmente. Y es que él era, gracias a su talento con las palabras, un hombre con gran éxito en el público femenino. Era carismático y un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominar a las mujeres. Luego que las enamoraba con sus poemas, Estás hablando de la dominación y del control, que es un rasgo psicopático. Ajá. Caray, vamos a seguir. Chocolates y flores las marcaba con un destino trágico, pues en sus relaciones era celoso, solía reaccionar con violencia y tenía tendencias aberrantes. Verónica y José Luis se mudaron juntos en compañía de las dos hijas de ella. El 20 de marzo de 2004, José Luis agredió con mucha violencia a Verónica, convencido de que ella lo estaba engañando. Vean, entonces, él estaba convencido de que ella lo estaba engañando porque hay una herida de traición muy fuerte desde su mamá cuando muere su padre. Y esta mete hombres y lo corre de su casa. Despojó a su padre, despojó a sus hermanos y lo despoja a él. Es una herida de traición. Verónica tenía mucho miedo de abandonarlo porque él la amenazaba una y otra vez, hasta que finalmente logró escapar. Pero José Luis siguió acechándola. El 24 de marzo,
Él la persiguió en la calle y la encerró. No está claro cómo ocurrieron los hechos, pero al parecer, en un estallido de violencia, él la mató a golpes. Ahí está. Su primera asesinada. Uy, el que grita extremo México mágico es Goyo, el estrangulador de Tacuba. Hasta obtuvo el perdón del presidente en turno, porque él era sobrino del presidente. Goyo Cárdenas era sobrino del presidente Cárdenas. Y esa, bueno, ya luego les cuento la historia de Goyo Cárdenas, que es muy interesante también. Si no me voy a ir. Posteriormente la descuartizó y le pidió ayuda a Juan Carlos para trasladar el cadáver. Quesadillas del terror. Metieron el cuerpo desmembrado en bolsas y luego en una caja que dejaron abandonada en un basurero en el municipio Chimalhuacán. Ahí está su primera asesinada, esta pobre mujer y este individuo junto con, acuérdense que ya estábamos viendo también que ya hay la locura compartida, entonces con su amante asqueroso ya se vuelve el asistente del asesino. En la zona metropolitana del Valle de México. Los restos de Verónica fueron hallados por las autoridades el 29 de marzo, pero no lograron identificarla y la sepultaron en una fosa común. Ninguna pista los llevó a José Luis. En agosto de 2006, el hombre conoció a Olga Lidia, una profesora de inglés de 23 años. Él le regaló flores y versos para ganar su confianza, como solía hacer para enamorar a sus parejas. Claro, un seductorcillo. Una vez, él le escribió que a ella dedicaba su esfuerzo y sus sueños, porque fue ella quien le regaló la magia de amar y lo volvió a germinar desde su cordón umbilical. No, bueno, pues qué bonito. Terminaba el texto. De la chingada. Ay, perdón por las malas palabras. Nos están diciendo que parecemos un canal de History Channel y yo, ¡qué hijo de la guacha! Reafirmando que estaba dirigido a su amada Olga. Viendo tal amor y entrega, los padres de Olga, Domitila y Raimundo, le pidieron a la pareja que se fuera a vivir con ellos en Ecatepec, en la zona metropolitana del Valle de México. Desde el momento en que se mudaron juntos, se produjo una metamorfosis en la relación. Cuando cerraba la puerta de su habitación, él se transformaba. Maltrataba y amenazaba a Olga con hacerle daño a sus padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla al menos en 2 ocasiones. La obligó a ver películas pornográficas y de zoofilia. Y allí ya estás viendo otra característica, la zoofilia, ¿ok? Que dice que también practicaba Dahmer, ¿sí? Y estás viendo otra característica donde él se está vengando de la madre por medio del control, la psicopatía, por medio del control y por medio de esa distorsión de la herida de abandono. Y aquí estamos viendo lo que decía Ted Bundy. El no por, y te dan ganas de otra cosa, y más violencia, y te vas más arriba, y la zoofilia, y vas más arriba, y la necrofilia, y ahí vas. O sea, va a crecer la perversión. A tener relaciones sexuales sadomasoquistas e incluso, algunas veces, a tener sexo cerca de unas vías de tren. Varias veces la dejó encerrada en su propia casa sin comer y sin que sus padres se percataran de la situación. El infierno duró 4 meses hasta que se separaron. Al mismo tiempo, José Luis seguía desarrollando pequeños relatos y obras de teatro. En una obra que realizó en 2007, encarnó a la parca o la muerte con el símbolo de la hoz en la mano. El tipo de rostro del hombre no era un hombre feo, era un hombre muy cuidado en su aspecto y era un hombre que desde la mirada, ¿no? Una mirada muy intensa. En 2007 conoció a Alejandra Galeana Garavito, una mujer de 32 años, separada del padre de sus hijos de 11 y 9 años. Alejandra trabajaba en la zona donde vivía José Luis, en una farmacia familiar. Él se fijó en ella y logró enamorarla enviándole una rosa y un poema a diario. Yo conocí a las amistades de esta muchacha, que paz descanse. Poco a poco se ganó su confianza y la hizo su novia. Alejandra venía de una etapa vulnerable en su vida, ya que su matrimonio había fracasado y luchaba con su exmarido por la custodia de sus hijos.
Incluso asistió a un programa de televisión Saludos, para contar su experiencia en esa batalla legal. Saludos. Soledad, la madre de Alejandra, nunca terminó de confiar en José Luis. Le advirtió varias veces a su hija que se alejara de ese hombre porque no le gustaba y le daba mala espina. Pero la joven no le hizo caso a los consejos de su madre, o quizá lo entendió todo demasiado tarde. Lo entendió todo demasiado Pasada tarde, la etapa ¿verdad? del enamoramiento, él reveló su terrible personalidad. Una mujer Le muy exigía guapa. dinero a Alejandra y la maltrataba. En septiembre de Entonces, todos los maltratos que él padeció los desarrolla con sus víctimas. El abandono físico, el maltrato psicológico, él siendo ya el victimario. Bien encaminado, pudo haber sido exitoso. Pues quién sabe, mi amor. Pero por lo menos no pudo haber matado a alguien, ¿no? Por lo menos, yo creo. 2007, Alejandra finalmente resolvió terminar la relación para siempre y lo abandonó. El 5 de octubre, ella salió rumbo a su trabajo en la farmacia, como todos los días, pero nunca llegó. Su familia comenzó a buscarla desesperadamente. Sus allegados se comunicaron con José Luis para saber de la mujer, pero él les aseguró que no la había visto. Entonces pusieron la denuncia en la policía. 3 días después, el 8 de octubre de 2007, las autoridades mexicanas allanaron el departamento de José Luis, cuyos vecinos reportaron un olor insoportable en el lugar. Inicialmente, él se mostró dispuesto a cooperar y abrió la puerta a los oficiales, pero al ver que su arresto sería inminente, iba a decir como Dahmer, ¿no? Que eran chuletas. Se tiró por la ventana del departamento, ubicado en el 4º piso, y al caer, fue arrollado por un taxista. Todo el impacto le causó una conmoción cerebral leve. Pero no, se mató. 4º piso, lo arrolló un taxista y no se murió. ¿Cómo la ven? No, bueno, ¿no? Cobrar a lo chino significa que los que no te pagan, ya sea dinero u otras cosas, tú se los haces pagar de una manera violenta o se los haces pagar sí o sí. Esa es una frase popular mexicana. Mientras tanto, los oficiales recorrieron el departamento y lo que hallaron fue aterrador. Dentro de un armario estaba el tronco de Alejandra. Otras partes de su cuerpo cortadas en trozos, como un muslo y parte de un brazo, fueron halladas en la nevera. Aquí está muy gráfico lo que está hablando de historia criminal. Se recomienda discreción. Y esto es parecido a Dahmer. Porque estás hablando de una herida de abandono donde ese tipo de gente desquiciada pues quiere mantener o permanecer. ¿Se acuerdan? ¿Qué quería Dahmer? Quiero tenerlo. Quiero que no se vaya. Y como no se va, pues comiéndomelo. En una olla se cocinaba uno de sus brazos. En una caja de cereales estaban algunos de sus huesos, el radio y el cúbito. Y en una sartén, aderezada con ajo y especias, había fibras musculares estriadas del antebrazo derecho de Alejandra, fritas con aceite. En la mesa había un plato servido, con cubiertos y un limón, que indicaban claramente que el hombre había comido carne de la mujer. Y él lo negaría después. Él negó que no era carne de ella y que no se la había comido. Él lo negó bastante hasta que lo que vamos a ver en este momento. Al continuar la inspección dentro de la vivienda, los agentes de la policía hicieron más hallazgos aterradores: cuchillos, libros de brujería y textos de terror, algunos escritos de su puño y letra. En el guardarropa había un traje de licra con un sujetador, simulando 2 tetillas en aluminio y antifaces. No quedó claro cuándo ni cómo ocurrió el crimen. Lo que sí se supo fue que José Luis había estado bebiendo y consumiendo otras drogas. Tuvo un arrebato de furia que, según él, le nubló el entendimiento y por eso no podía recordar bien lo sucedido. En la versión de los hechos que dio a la policía, indicó que discutió con Alejandra. Es impactante. Lo que vamos a escuchar la declaración de este tipo es impactante. Bueno, todo es impactante desde el hecho de cómo él realiza estos actos de canibalismo. Rabioso porque él se negaba a que ella lo abandonara.
Se abalanzó sobre ella, le causó un traumatismo en la cabeza y la estranguló. Como lo hizo Dahmer. Después, metió el cuerpo en el closet para seguir bebiendo. Más tarde, pensó en cómo deshacerse del cuerpo y fue cuando decidió llevarlo a la bañera. Allí fue separando algunas partes y guardó parte de las extremidades en el refrigerador. La verdad sale a la luz. El crimen de Alejandra solo fue la punta del iceberg. Luego se comenzaron a revelar otras terribles historias relacionadas con José Luis. Qué terrible. Al conocer la noticia del asesinato de Alejandra, la madre de Verónica acudió ante las autoridades para contar que José Luis había sido pareja de su hija y que el cuerpo desmembrado de ella había sido encontrado en 2004. Entonces, ¿saben qué pasa? La curiosidad de esto, que el que mata a alguien o el asesino casi siempre es detenido por otras circunstancias. No en este caso. Aquí, bueno, fue por la muerte de esta chica. El olor en el cuerpo, con Tracy, en Jeffrey Dahmer, con la última chica de Ted Bundy. Pero, por ejemplo, con Gavito es de, porque el señor quemó un matorral y el señor tenía varias credenciales de otros que no coincidían con él, con su edad. Con otros asesinos es que se pasó el alto y de ahí lo checamos. O sea, siempre por otro tipo de situación. Ahí está. Detenido el asesino. Porque tiró la basura mal. O sea, porque, no sé, se robó algo en la tienda y es donde ahí descubren toda la serie de crímenes en su mayoría. Las autoridades vincularon al hombre con el asesinato gracias a que Juan Carlos, el antiguo novio de José Luis, confesó la relación entre ellos dos y dijo que le ayudó a trasladar el cadáver. Y salió. Además, los investigadores determinaron que hubo una tercera víctima, una trabajadora sexual conocida como la Jarocha, a quien también descuartizó. Ahí está, ya salieron más víctimas. Y las pobres mujeres sexoservidoras, pues ¿quién va por ellas? ¿Quién les dice? Sus familiares, pocas tienen contacto con familiares, círculos o redes de apoyo, ¿no? Y desaparecen de sus trabajos. ¿Y qué pasa? Nada, ¿no? Su cuerpo fue encontrado desmembrado en varias bolsas en la zona de Tlatelolco. Este homicidio ocurrió meses antes de la muerte de Alejandra, en abril de 2007. Los investigadores pudieron establecer que José Luis reaccionaba con una violencia inusitada contra ellas, que lo llevaba a quitarles la vida. El hombre fue acusado de homicidio calificado y violación al respeto de cadáveres. Según la hipótesis de Gustavo Salas, el fiscal central de la investigación de homicidios del Distrito Federal de México, José Luis, actuó con premeditación y consumó el acto caníbal a conciencia. Claro, y acuérdense de esto, es de cuando se hace a conciencia, no se te puede decir que estás loco o loca. Con lo despectivo de la palabra, desquiciado, desquiciada o escisión de la realidad. ¿Por qué? Porque si lo haces con conciencia, tenía hasta limoncito ahí al lado, el hijo de puta, tenía limón, tenía... Entonces, no me puedes decir que no lo hizo porque según el demonio le dijo o porque estaba tan drogado que no sabía qué comía. No. Cocinó a sus víctimas. El caso fue un festín para los medios de comunicación que empezaron a llamarlo el caníbal de la Guerrero, por el barrio donde vivía. Saludos a la gente de Guerrero, que es muy linda y muy hermosa. Primera vez que en Ciudad de México ocurría un caso de canibalismo, lo que exponía a José Luis a una pena de hasta 50 años de prisión. Hasta 50 años de prisión. Y después aparecería otro caníbal, que nosotros ya hablamos de él acá. Otros dos, de hecho, aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a seguir con sus comentarios, vamos a seguir con la recta final de esta historia del señor José Luis Calva Cepeda, el desgraciado caníbal de la Guerrero. ¿Ok? Gracias por estar acá. Dejen su like, suscríbanse si usted no se ha suscrito. Vean nuestro demás contenido, por favor. Además, tras divulgarse su afición por ser escritor, también le dieron el nombre de El Poeta Caníbal. Un dato curioso
es que el libro que escribió, Instintos Caníbales, fue secuestrado por la policía y nunca más se supo de él. Ajá, ya, se lo quedaron porque a lo mejor piensan que después va a valer como los lentes de Dahmer, ¿verdad? Porque también la gente hace eso. ¿Cómo estás, Alexander? Hay ritos satánicos que incluyen el canibalismo. ¿Ese hombre practicaba algún tipo de arte oscura? Sí, él era fan de la brujería. Ajá, y de la santería también. Entonces, acá se dice también que él vendía los huesos de sus víctimas y bueno, muy parecido a lo que hacía el monstruo de Catepec. Exactamente, dice Sadie Stein. Todos los asesinos se hacen los loquitos para reducir su condena. Ajá, exactamente. Y luego se hacen cristianos para que ya digan que ya los perdona el creador y que el humano tiene que hacer lo mismo. Es considerado un libro perdido. La maté, pero no me la comí. La maté, pero no me la comí. Es aquí donde esta persona niega totalmente que haya comido a su víctima. Le permaneció varios días recluido en el hospital de Xoco, en la colonia General Pedro María Anaya, en la Ciudad de México, donde fue atendido por la conmoción que sufrió el día de su detención. El 16 de octubre de 2007, estando todavía en el centro de salud, José Luis fue interrogado por la policía. Cuando las autoridades le comentaron que habían visto sus escritos en el departamento, lo primero que el hombre les preguntó, con una frialdad que asombró a todos, fue qué les habían parecido sus obras. Chéquense, o sea, como un buen narcisista, histriónico, un psicópata total, a él le importaba, ¿qué tal mi poema? ¿Le gustó a usted? Suena de risa, pero chéquense que cuando nosotros analizamos o reaccionamos a este tipo de contenido y vemos la entrevista de Dahmer y de Ted Bundy y de todo el caníbal y demás gente horrenda como esta, a ellos les encantan las entrevistas, les fascina, porque ellos siempre quisieron ser vistos, quieren cámara, es gente narcisista. Por eso lo que estaba diciendo ahorita el narrador, que tiene una voz preciosa, en ese sentido, como de, ¿y cómo estaba mi poema? ¿Te gustó? ¿Te gustó mi historia? Pues ellos están preocupados por figurar, porque estás hablando de psicópatas narcisistas. Por eso, entre más libros, entre más entrevistas, Ted Bundy se reía y la foto, y el caníbal ese también de Japón, y bueno, ellos felices que les hagan series, bioseries, películas. Andrei Chikatilo no se desnudó ahí todos tienen esa característica. Ajá. ¿Cómo ven? Luego, al ser confrontado con toda la evidencia encontrada, admitió ante la Fiscalía del Distrito Federal que le dio muerte a Alejandra y que había desmembrado su cuerpo para ocultarlo, pero aseguró que no había comido su carne, sino que la preparó para dársela a los perros de la calle. Ok, y de ahí ya va algo parecido al monstruo de Catepec, que es de yo no me la voy a comer. Entonces aquí es diferente a Dahmer, es de se lo voy a dar a los perros. Ahí hablas ya de una humillación más allá. Ajá. Que no es que, vaya, veamos a los animalitos menos, pero es como de aquí se lo voy a dar a los perros. Lo cociné para dárselo a los perros. Entonces estás hablando de una humillación después de la muerte. Es como de todo el odio, la misoginia ahí en esa escena. Está concentrado. Sin embargo, el fiscal mantuvo que no fue casual el hecho de que hubiera cubiertos y restos humanos en un plato, por lo que no le cabía duda de que había consumado el canibalismo. Para el fiscal, era evidente que José Luis presentaba el patrón de un múltiple homicida y que estaba experimentando con el sabor de las piezas humanas. Claro, por supuesto. Tras haber sido dado de alta del hospital el 24 de octubre de 2007, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, José Luis fue trasladado al Reclusorio Oriente, uno de los penales más poblados de la Ciudad de México, con más de 12,000 internos. Ahorita tiene como unos arriba de 12,000. Quedó a la disposición del juez 21 penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez, quien le dictó auto de formal prisión. Un día después, el 25 de octubre, José Luis se reservó su derecho a declarar, con lo que comenzó el...
Y ahí el rostro, ya se ve totalmente cambiado. Ajá. Es como un animal que te quiere atacar. ¿Se dan cuenta? El tipo de rostro que estamos viendo. Proceso ordinario en su contra por el delito de homicidio calificado. Las autoridades establecieron que era el culpable de 3 asesinatos de mujeres, pero sospechaban de él en otras muertes. Los investigadores elaboraron patrones de las protagonistas de sus relatos para compararlos con otras 5 mujeres que presuntamente también fueron víctimas de José Luis desde 2004. Aquí él es puesto en prisión en el 2007 y en el 2004 ya sus exparejas estaban desaparecidas. Es por eso que pueden encontrar el patrón. Acuérdense que todo asesino tiene un patrón. Es un asesino serial, está más marcado por fases. Policías y fiscales lo consideraron un asesino en serie, que logró evadir a la justicia cambiando de residencia. Como sucedió desde su infancia, su madre lo dejó abandonado por completo. Claro. De hecho, le dijo por teléfono a los agentes que no quería saber nada de su hijo. Pues no se quería saber de Elia le dijo a los médicos de José Luis que él debía resolver sus problemas solo, claro, y que ella era una mujer inválida, por lo que no podía ir a visitarlo. Menos de 2 meses después de su reclusión, el 11 de diciembre de 2007, José Luis, de 38 años, fue hallado sin signos vitales en su celda a las 6:50 de la mañana. Y lo mataron, ¿verdad? Durante la entrega y recepción del turno de los vigilantes. Ese día tenía programada una audiencia judicial. Aparentemente, se había quitado la vida ahorcándose con un cinturón que tenía alrededor del cuello. Aquí dicen aparentemente. Sin embargo, sus familiares sospecharon que otros reos lo mandaron a matar. Sus hermanas. Su hermana Claudia declaró que cuando fueron a reconocer su cadáver en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, José Luis tenía marcas de tortura y había sido víctima de una violación extremadamente cruel. Agregó que el cinturón que le hallaron no le pertenecía. Claudia también dijo que al final de sus días, el hombre estaba completamente demente y le decía a todos que él era el caníbal. Y bueno, pues sí, el caníbal ya lo había él declarado. El que acaba de agarrar hace un año, yo tengo un video de él cuando lo agarraron, y también vamos a hablar de él porque tiene un patrón muy parecido al de Gabito. Tenía en su libreta el peso del cerebro y de los órganos de cada mujer que él mató. Está fuertísimo. Sí, nadie escapa de la justicia divina, cariño. Le hicieron la automorición. Dolores Mendoza, una novia de José Luis que lo visitaba en prisión, aseguró que otros reclusos lo golpeaban, lo extorsionaban y habían amenazado con asesinarlo. Dolores reveló que el 8 de diciembre, 3 días antes de su muerte, él le pidió dinero a su hermana Claudia. Pero me encanta que todavía una exnovia fue a visitarlo a la cárcel, ¿no? Es como de, todavía hasta el más asesino y desgraciado tiene una exnovia que le lleve cigarros. Y tú que me estás viendo, no, porque eres un infeliz. ¿No? Es como de, a mí cuando me preguntan, pero ¿por qué a mí ya no me quiere nadie? Mira, quieren hasta el asesino, o sea, hasta las exnovias y las novias del asesino Calva Cepeda fueron a echarte unos cigarros y a ti no te quiere nadie. Algo estás haciendo mal, ¿no? Dios mío, Karen, hasta Dahmer tiene fans. No, es un chiste, muchachos, no se van a sentir, pero sí, ¿no? Cuando dicen algunos MGTOW, pero a mí no me quiere nadie, hasta el asesino serial lo quiere, mi rey, tú dices que no te quiere nadie, alguien te ha de querer, escárvale, por ahí se encontrará alguien, con todo mi amor y cariño, ¿eh? Para entregárselo a unos internos que lo querían golpear. Ese mismo día, según Dolores, le llevaron 1,500 pesos mexicanos, unos $75, y estaban en vías de entregarle más plata porque le habían asegurado que lo iban a matar. Sí, ya estaba él sentenciado, la ley de la cárcel, ¿no? Exactamente, este caso me lo dio mi queridísima Lau. También el caso de Issei Sagawa está bastante creepy, un caníbal, confesó en Japón, por si fuera suficiente fue estrella de televisión. Exactamente, eso es lo que también íbamos a ver. Y un manga describiendo su crimen. Sí, este hombre es terrible. Lo suicidaron porque cuando entras a prisión te quitan todo tipo de cordones.
y cosas con lo que te puede hacer daño, pero ya sabemos que hay preferencias, exactamente. Hay ciertos Para la privilegios. policía, estas extorsiones obedecían a la compra de drogas que José Luis no podía pagar. A raíz de todos estos señalamientos, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, instruyó a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social para que investigara lo ocurrido. Y aquí lo que está diciendo, querida Paulina Glad, este es uno de los casos que no he visto en Leyendas Legendarias. Los casos en México me da mucha tristeza. Da mucha tristeza porque somos mexicanos, y dos, porque sabemos que también hay un caldo de cultivo de violencia para los jóvenes sin negligencia, ¿no? Que puede provocar esta línea de personalidad. Gracias a ti, Milau. Entonces, vean cómo hay parecidos. En la mayoría de los asesinatos. En el velorio de José Luis, el hermano de Alejandra trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontraba realmente el criminal. Claudia se armó de valor y le pidió perdón a la familia por el crimen cometido por su hermano. Además, le suplicó que le permitieran sepultarlo en paz. Solo 3 de sus 6 hermanos estuvieron presentes en el entierro. Nuevamente, su madre fue la gran ausente. Pues es que fue nuevamente, me encanta el narrador que dice, nuevamente su madre fue la gran ausente, ¿no? O sea, estás hablando que es una madre patológica, desgraciada. Muy buenas noches, mi querida Usagi. Entonces, vamos a... Durante la inhumación, Claudia leyó uno de los últimos textos escritos por José Luis, titulado Caníbal, el poeta seductor. El pequeño relato terminaba diciendo que con su muerte iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Carece de Muchos madre. creen que fue el... Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque el que no tiene madre carece de origen. Carece de madre, y si usted no tiene madre, pues nada, no tiene nada. No nada más físicamente, sino de conducta. ¿Por qué creen que en México... y en muchos países, ¿no? Pero no digo México, porque bueno, usted me entiende. Es de vete a joder a tu madre, ¿no? Porque es la que te educa, entonces es lo que te molesta. Dices, oye, ¿cómo crees que voy a joder a mi madrecita santa, que es la que me da de comer? O es de este no tiene madre, actúa como si no tuviera madre, porque la madre es la que te da el límite, el amor, el cariño. No es por menospreciar al padre, pero la madre es la que te carga desde el vientre. Es como la que, si no te quiere ella, hasta la gente dice, no lo quiere ni su madre. Es como diciendo, que ya que no lo quiere a su mamá, es como una situación que marca a la persona, no porque tenga responsabilidad del niño de que no lo quiera la cabeza de huevo que le puede tocar de mamá, no, sino de que marca en la educación del menor, ¿sí? Y por eso es objeto de burla, por eso es objeto como de, este güey actúa como si no tuviera madre. Entonces, chéquense la frase tan significativa de que iba a buscar a su madre en otras dimensiones, lo más probable es que sí. Porque, pues bueno, por la carencia de la misma y el abandono, este hombre marca su vida terriblemente. Silencioso rencor hacia su madre, lo que detonó el odio que le tenía a las mujeres y que en sus víctimas veía representada a Elia, la mamá que siempre lo maltrató. Así es. En su libro, Instintos Caníbales, José Luis escribió que cuando surgen las intrigas, cuando... Muchos me preguntaron que, pues, ¿por qué mejor ya no se volvió gay? ¿No? Si era bisexual, y dices, bueno, ya, y no tenía contacto con las mujeres, y tan. No es así de sencilla la psique humana, muchachos, no es así de fácil. Este hombre tenía ese lazo de odio con su madre, y sí le tenía atracción física por las mujeres, pero no era sencillo, o sea, no es así de sencillo de, pues ya, a lo mejor se hubiera metido con hombres, y tan, ¿no? Si no le representaban las mujeres nada, como hizo Dahmer. No confundir una parte de la psique humana con todo lo que se logró en el menor formar hasta llegar a ese tipo de estructura. No es así de sencillo. Porque muchos me preguntan, es que a lo mejor se hizo, si se hubiera hecho ya homosexual bien, se le hubiera quitado la matanza a mujeres y ya las hubiera dejado en paz. No, porque él tiene un odio, él era un misógino, no importando su orientación sexual, eso fue parte de, por el abuso o por otro tipo de situaciones. Que un hombre seductorcito y demás. Me molesta que le ponga o asigne nombres tan románticos a gente que no tiene escrúpulos,
Pero bueno, cariño. Vuelven las evocaciones, cuando la Es lo que pasión tenemos que se tomar en convierte cuenta, en ¿no? ira, cuando la venganza se torna en obsesión. Surgen los instintos caníbales. En su caso, esos instintos emergieron sin piedad para convertirlo en uno de los criminales más recordados de México. Es uno de los sus víctimas, su manera de actuar, el cómo esta persona expresó su gran odio, su rechazo y su patología, lo llevaron a ser el caníbal poeta. Con esto terminamos la historia de José Luis Calva Cepeda en uno de los especiales de la psicología de la maldad. Espero haya sido de su agrado, espero haber aportado algo aparte de este caso. Vamos a tener la recta final de esta serie de personalidades del terror, personales de la maldad, así es que quédense pendientes por favor y nos vemos esta semana. Les agradezco infinitamente sus comentarios, sus aportes, su ánimo, sus temas y demás. Muchísimas gracias. De verdad, yo soy Karen García Gracia y esto fue Psicología con Gracia. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos.